Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo en donde te encuentres. Mi querido Tauro, solar, lunar, ascendente o Venus en Tauro. Déjame decirte que mi nombre es Mabel y que es un placer estar acá haciendo este mensaje para vos, mi querido Tauro. Solar, lunar, ascendente o Venus en Tauro. Bueno, Tauro, te recuerdo que es una lectura general, que es para la colectiva de Tauro. Por lo tanto, te pido que tomes solamente lo que es para ti, lo que no se lo dejes al universo, que será para alguien más. Te doy gracias por llegar a este video, gracias por suscribirte, gracias por dejarme tu like, por comentar, por compartir. Y si no te suscribiste, mi querido Tauro, te invito a suscribirte. Para mí es un placer estar acá haciendo este mensaje para vos. Gracias, Tauro, gracias por tu tiempo, gracias por compartir estos minutos de tu vida conmigo. Bueno, vamos a entrar en tu energía, mi querido Tauro, signo de tierra, mis queridos amorosos, mis queridos perfeccionistas. Tauro son muy exigentes, muy perfeccionistas. Vamos, Tauro, a ver qué te depara este presente, este futuro inmediato, este pasado reciente. Vamos a ver qué pasa con Tauro en el amor, en el trabajo, en los sueños. ¿Qué tienen nuestros guías espirituales? Tus guías espirituales, Tauro. Qué hermosos arcanos mayores que están saliendo para vos, mi querido Tauro. Bueno, vamos a ver qué te depara este pasado reciente, este presente y este futuro inmediato. Están empezando a hablar nuestras cartas, Tauro. Vamos a ver qué te depara estos próximos días. Qué hermosa energía, Tauro. Déjame decirte qué hermosas cartas. Todo arcanos mayores. Y cerramos con el mundo, Tauro. Cuánta energía positiva, mi querido Tauro. Déjame decirte realmente que es maravillosa tu energía. Es maravillosa. El mundo, Tauro. Con el mundo podés lograr lo que quieras, Tauro. Realmente es una energía maravillosa para vos. El mundo te dice, Tauro, que es realmente tiempo de empezar todos los proyectos que tengas. En el amor, en el trabajo, en los sueños. Todo lo que realmente estás buscando, realmente vas a lograr, Tauro. Vas a lograr todo eso que estás proyectando en tu vida, en tu futuro, en tus amores, en tus negocios, Tauro. Déjame decirte que es muy bueno el mundo. Tener el mundo es una de las cartas, una de las mejores cartas del tarot. Porque tener el mundo significa que vas a lograr tus objetivos, que estás guiado, que la divinidad te cuida, que tus queridos ángeles, tus queridos ancestros te están guiando para que seas feliz, para que logres todas esas metas que tenés, mi querido Tauro. Vamos a dejar acá nuestro mazo con el mundo. ¡Qué energía, Tauro! ¡Qué energía! ¡Qué hermosa vibración! Y no me digas que este es tu energía. Y ese es el corte. El corte es lo que no decimos, lo que guardamos en nuestro corazón y no decimos, Tauro. Pero estás convertido en un rey de bastos, un rey que toma acción. El rey de bastos es uno de los que toma acción. El rey de bastos es una persona estable, una persona amorosa, una persona que busca que sus proyectos se hagan realidad. El rey de bastos realmente siempre está alerta, siempre está dispuesto a poner todo lo que tenga que poner para lograr sus objetivos. Los bastos son realmente cosecha. Nuestro querido rey de bastos es una persona que realmente, es una energía que realmente nos motiva a crecer, nos motiva a elevar nuestra vibración, a ser cada vez mejores, Tauro. Es lo que estás vibrando ahora. Creo que realmente es una persona honesta, un caballero, una persona dedicada, una persona educada, realmente una persona, si es padre, es el mejor padre. Si es un jefe, bueno, es un jefe muy comprensivo, una persona que realmente es un caballero, una persona digna, una persona de palabra, de respeto. Ese es nuestro rey de bastos. Es una energía maravillosa la que tenés, Tauro, realmente. Tauro, vamos a preguntar qué va a pasar con vos y con tu persona especial, Tauro. Déjame decirte que realmente hay muchos obstáculos, muchas discusiones, Tauro. ¿Por qué será, Tauro? Hay muchas discusiones, muchos conflictos. Me dicen, ¿por qué será? Tauro trabaja mucho, no tiene tiempo para el amor. Tauro, sí, en varias lecturas te vengo diciendo que hay que trabajar por la estabilidad, pero también hay que tener un poquito para el amor. Hay que dedicarnos al amor, Tauro. Realmente, sin amor creo que todos no somos nada, Tauro. Realmente no somos nada. Pero bueno, eso va a generar un poquito de conflicto. Pero bueno, ya va a venir la paz, ya se va a aclarar,
ya va a venir ese Tauro que está en pareja y que su pareja está enojada porque Tauro trabaja mucho, no tiene horario, se la pasa, cuando va a la casa se la pasa pensando en el trabajo, proyectando para mañana. Y bueno, ¿para cuándo el amor, Tauro? Bueno, se enojó el señor o la señora o lo que tengas, Tauro, tu pareja que te ama muchísimo, que te quiere muchísimo. Bueno, va a pasar, va a volver a estar todo bien, porque realmente te ama demasiado y tenés ese magnetismo, Tauro, que la traes. Así que la querida sacerdotisa nos dice que tu persona es una persona de compromiso, una persona fuerte, una persona que realmente le atraes muchísimo y te ama muchísimo, Tauro. Así que tu persona te va a comprender y va a llegar de vuelta esos mimos, esos corazones, ese amor. Bueno, y va a venir de vuelta la unión, la ilusión, mucha esperanza. Puede estar lidiando con Leo, con Cáncer, con algún signo de agua, puede ser, mi querido Tauro. Voy a adaptarlo a tu vida, también puede ser signo de aire, ¿no? Con quien estés lidiando, Tauro, déjame decirte. Bueno, la energía es de romance, es de amor, Tauro, es de amor la energía. Con los enamorados realmente la energía es de romance, de mucho sentimiento. Es una persona muy, muy inteligente, ¿no? No te olvides que nos salió la sacerdotisa, una persona inteligente, una persona sabia, una persona culta, una persona que sabe tomar decisiones y que sabe que tú eres la persona correcta. Bueno, te va a expresar sus sentimientos, Tauro, realmente va a estar muy bien contigo, ese para el Tauro que está casado. Bueno, y para el Tauro que está solito, que realmente está ahí, como siempre, metido en su trabajo, en sus negocios, en sus planes, en sus proyectos, porque Tauro vende todo, trabaja en todo, busca estabilidad económica todo el tiempo. El Tauro es el mejor negociante. Me estás diciendo los guías, Tauro, que te diga eso. Tauro, bueno, va a venir alguien que realmente te está observando de lejos, te está observando, que tiene mucho amor para darte. Para los Tauros solteros va a venir una oportunidad increíble, alguien que se está observando, que realmente va a venir a querer darse una oportunidad contigo, que te va a decir que tiene sentimiento. Y bueno, le atraes muchísimo, Tauro. ¿Qué estás pasando, Tauro? Estás hecho un imán para el amor, ¿eh? Vamos a ponerle eso de título, ¿te parece ese título, Tauro? Creo que realmente vas a sofear obstáculos, vas a saltar todo lo que tenga que saltar. Todo lo que tenga que pasar, lo que sea, Tauro, para llegar a estar al lado tuyo, Tauro. O sea que se acerca el momento indicado, está planeando, te está observando, Bueno, Tauro, realmente creo que viene alguien importantísimo, puede llegar a ser muy importante. Llega como un comienzo, llega como una sota de oro, viene lento porque es una persona lenta, es una persona un poco tímida, déjame decirte. Por eso me sale muchísimo signo de agua, puede ser un Piscis, Cáncer, Escorpio. No tiene que ser, puede ser la energía de la persona nada más. Bueno, Tauro, déjame decirte que realmente esta persona está muy, muy ilusionada contigo y tiene una conexión que ya no aguanta más. Quiere avanzar, quiere dar ese paso, está muy, muy enamorada, muy observadora, muy observador. Vos adaptarlo a tu vida. Si sos hombre, va a ser una mujer. Y si bueno, no tiene que ser tampoco. No estamos hablando de género. Las parejas pueden ser como... El amor es el amor. No importa que sean amores igualitarios, no importa que sean... Estoy hablando él o ella. Y no importa que es como sea las parejas. El amor es el amor y hay que ser felices de todas maneras, Tauro. Hay que elegir. La vida es corta. No vinimos a sufrir, venimos a ser felices. Bueno, estábamos hablando de esta personita que viene con esa propuesta y va a tener la claridad mental. Es una persona totalmente segura, de hace mucho, que tiene sus sentimientos muy fuertes, románticos y ya no aguanta más. Va a avanzar Tauro y va a avanzar y te va a confesar todo, Tauro, y Tauro va a estar muy a la defensiva. Tauro soltero le huye al compromiso, está muy bien, está muy con su trabajo, muy con sus amistades, con sus cosas, proyectando a futuro. Tauro no planea enamorarse, no planea tener pareja, el que está soltero por ahora. Realmente quiere una relación estable, Tauro. Viene por el 2 de copa, mirá que viene por el 2 de copa, Tauro. Así que a vivir esta relación, darte una oportunidad, Tauro. Esta persona va a construir estabilidad contigo, Tauro, va a construir, mira, viene de una sota de oros.
a convertirse en un rey de oros, o sea que va para adelante, viene con grandes proyectos, Tauro, viene con grandes proyectos, y todo contigo, Tauro, todo contigo. Y bueno, realmente vas a estar luchando, va a estar luchando por vos, Tauro, esta persona, Es muy dedicada, muy perfeccionista, y bueno, creo que ha tenido realmente la oportunidad de comunicarse con vos, y va a buscar la forma, Tauro, así que va a soltar todo lo que le pesa, toda la mochila, todos los obstáculos, y bueno, vamos a avanzar con Tauro, dice esta persona, y viene otra vez, mirá. Sigue viniendo, viene a ofrecerte la copa de amor, Tauro. Puede ser que esté lidiando con dos energías, Tauro. Puedes estar conociendo dos personas, Tauro soltero, dos personas al mismo tiempo. Porque me salen muy aspectados signos de aire también. Signos de agua, Tauro. Los guías quieren que te decidas por uno, por una persona, que no armes triángulos, Tauro, que no armes triángulos. No quieren los guías eso. Realmente los obstáculos son los pensamientos, los miedos, nuestra mente a veces es nuestro peor enemigo, Tauro. Y bueno, la persona quiere comunicarse, tiene mucha pasión, tiene ganas de actuar, realmente quiere una relación a futuro con vos. Realmente, es una persona del signo de agua, me dicen, signo de agua y signo de aire. Vos vas a tener que decidir, Tauro. Esta conexión es divina, es un gran amor, muy lento, porque el que viene lento es la sota de oros, mi querido Tauro. Déjame decirte que viene lento, pero viene y va a cambiar tu camino, no va a cambiar de camino, se va a poner en tu camino, Tauro, y te va a poner ahí, y bueno, ya te echó el ojo, así que déjame describirte a la persona. La persona puede ser que sea una persona muy espiritual, por eso me tira más para signo de agua, porque es una persona muy sensible, una persona que tiene mucha conexión puede ser con lo esotérico, puede ser también con la divinidad, con sus sentimientos, una persona muy sensible. Déjame decirte, Tauro, que vos sos una persona que cuando no te gusta algo, enseguida le cambias la cara o le contestás así medio a lo Tauro, ¿viste? Bien seco. En seco le decís, bueno, Tauro, a tener cuidado porque es una persona muy sensible y cualquier palabra le puede afectar. No te quiero decir que no es fuerte, es una persona que por ahí le decís algo y lo toma muy en serio. Y es una persona muy buena, una persona muy honesta, es como una persona que trabaja haciendo espiritualismo, algo así, trabaja con los ángeles, con la divinidad. Y puede ser como un sanador, una sanadora, pero no en el sentido que es médico. Es una persona que con su amor sana a la gente, une personas. Su amor es sanador, es tan tierno, es tan dulce que su amor es muy bueno, sana. Es una persona muy protectora con todo su círculo. Por eso me sale, porque generalmente los signos de agua, Escorpio, Piscis, Cáncer, son los que tienen la tendencia a porque son signos sensibles al estar con la luna. Y ahora realmente con Júpiter en Piscis están todos los signos de agua, sobre todo más sensibles. Nos afecta a todo, pero a los signos de agua más, mi querido Tauro, déjame decirte. Y bueno, y eso hasta el mes de julio va a estar Júpiter en Piscis. O sea que los signos de agua van a estar todos sensibles, bastante sensibles. Y bueno, cuidado, Tauro, a no lastimar con sus palabras, porque realmente creo que es una persona que viene de buen corazón, con muy buenas intenciones, que viene a proponerte un amor verdadero, un amor sincero, una conexión divina, y que te están mandando tus guías, Tauros. Así que espada, que ahí me salió el signo de aire, que te estaba diciendo que me salía, que me veía el signo de aire, acá que puede ser un Géminis, un Libra, Acuario, lidiando con Tauro. Y bueno, realmente va a tener la valentía y se va a animar, va a venir a ofrecerte, realmente va a dejar todos los obstáculos, los miedos, todo. Y bueno, va a venir a tomar acción, a proponerte realmente ese amor que tiene, a declararte ese amor que guarda en su corazón, Tauro. ¿Qué vas a hacer, Tauro? Vas a tener que vivir una experiencia. Venimos a ser felices, Tauro, no vinimos. Hay que trabajar, obviamente que hay que trabajar. Pero hay que darse la oportunidad de ser feliz, de conocer a la gente. Porque vas a estar luchando y muy a la defensiva, Tauro, Cuando veas que la persona se empieza a comunicar, que te empieza a seguir, porque te está observando mucho, Tauro, Y a Tauro es que no tiene mucha paciencia para que le estén observando, para que le estén mirando, para que le estén coqueteando,
para que le estén encima mucho tiempo. Tauro no le gusta mucho eso. Bueno, Tauro es más serio. Bueno, Tauro, creo que esta persona, si la estás conociendo, creo que vas a decir, ¿qué le pasó? Es una pregunta que vas a hacer porque de golpe va a venir esa persona y estás conociéndote y es muy amorosa, es muy amoroso, amorosa, muy demostrativa, y en Tauro es como que no mucho de entrada, va a estar muy cortante, va a estar así como el caballero de espada, medio cortante, cubriendo su corazoncito. Y bueno, o si no, va a estar queriendo decirle, va a estar luchando para alejarla. Tauro va a estar así. Porque bueno, y si están saliendo hace mucho tiempo, creo que va a empezar a fluir la relación. Si estás conociendo, vas a querer alejarla, porque de golpe, tanto cariño, es como que te va a agarrar un tic, Tauro, y bueno, vas a quedar ahí pensativo. Y el que está hace mucho tiempo ya con esa persona, bueno, ya sabe que es así. Tauro, puede estar lidiando con una tercera persona, porque hay dos energías me salen acá, aire y agua. Así que Tauro, que sueltes una para quedarte con la nueva energía. O puede ser una persona del pasado que ya conocías y que realmente vuelve renovada. Voy a adaptarlo a tu vida, Tauro, porque no todos van a estar viviendo la misma energía. Y el mundo realmente te está diciendo que esta persona es la correcta. Que no te pongas negativo, Tauro, que no pongas trabas a la conexión, que no pongas trabas, Tauro, porque creo que realmente querés alejarla a veces, ¿eh? Y bueno, y va a venir hacia ti, te va a traer te va a quitar muchos de esos miedos, muchas de esas tristezas que tenía. Tu persona creo que va a tratar de complacerte, va a tratar de estar al lado tuyo, vas a tratar de estar al lado tuyo y va a tratar de sentirse a tu alcance, porque también tiene ese miedo, como no sentirse capaz de complacer a Tauro, pero no, es una persona muy capaz, muy estable. Permitite darte esta oportunidad con el mundo y con el 2 de copas realmente y con los enamorados, mi querido Tauro. Déjame decirte que es una conexión tremenda, es una conexión de almas realmente. Creo que es una unión divina, Tauro, es una unión divina. Con el mundo y los enamorados realmente, acá me sale signo de aire otra vez, Géminis. Bueno, Tauro, es una conexión de almas, te va a llenar mucho de alegría, Tauro. Así que a seguir, Tauro. El chakra de la garganta, Tauro, realmente me hizo agarrar risa, Tauro, porque de golpe mi garganta como diciendo, estás hablando mucho. No, Tauro, son los guías nomás, son los guías que te cambian la energía. Tauro, vive esta conexión, Tauro, abre tu corazón a este amor divino. Tauro, realmente viene con grandes cambios, viene muy bien aspectado para vos, mi querido Tauro. Déjame decirte que realmente esta persona va a marcar un antes y un después en tu vida. Un antes y un después, porque mira, la justicia divina y el mundo, Tauro, realmente es un amor brillante, un amor verdadero, Tauro. Déjame decirte que es un amor verdadero, realmente. Y van a ser muy compatibles, muy felices, realmente. Te va a traer muchísima estabilidad, realmente. Y a trabajar el chakra de la garganta, Tauro. A trabajar el chakra de la garganta y a demostrar un poquito más los sentimientos, a decir cosas bonitas, porque ¿a quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Tauro, hay que dejar un poquito la seriedad y todo eso que es muy seco, hay que animarse al amor, Tauro, hay que ser feliz, hay que decir cosas hermosas. ¿A quién no le gusta? Por más que sea tu pareja, que sea tu pareja de año, que sea un noviazgo, que estés conociendo, ¿a quién no le gusta que le digas cosas bonitas? A todo el mundo le gusta, Tauro. Déjame decirte, liberarte de esas cargas, liberarte de esos bloqueos, olvidarte por un rato de todo tu trabajo, de todo eso que realmente te preocupa, que realmente tenés que dejar tus preocupaciones en manos del universo, en manos de tus guías, en manos de tus ángeles, y darte un tiempo para ser feliz, para disfrutar del amor, para vivir este romance, un amor romántico y apasionado que viene para vos. Y te aspecta un 2 de copa, hasta para matrimonio, mi querido Tauro. No quiero asustarte, por ahí no quieres casarte, pero realmente te va a salir de corazón, Tauro, te va a salir de corazón, porque es un amor divino. Y creo que de hace mucho tiempo que a Tauro mucho no le sale amor, ¿eh? Tauro le sale trabajo, siempre trabajo, negocio. Y bueno, ahora me quedé hasta yo con el chakra de la garganta diciendo, Tauro, hay que comenzar, es un amor, es un comienzo, no bloquees la conexión, no pongas trabas, Tauro.
Hay veces que son personas de afuera que ponen trabas, pero ahora es Tauro, que no quiere enamorarse, que no quiere abrir esa puerta. Tauro, viene por destino, te traen tus guías, Tauro, lo vas a tener que vivir. Los amores por destino llegan y es una conexión de almas, es un amor sincero, sin bloqueos, un amor verdadero, Tauro. Y vas a lograr ese equilibrio. Y no te olvides, Tauro, que el equilibrio del cielo vibra en tiempo divino. Así que continúa tu camino, Tauro, que esa persona está muy cerquita de vos, te está observando todo el tiempo, Tauro. Así que va a venir con su declaración de amor y te va a decir, Tauro, que realmente estás brillando, que estás para conquistar, Tauro. Ojo con los triángulos amorosos, me dicen, Tauro. Sin palabras. Tauro, a darse la oportunidad, a ser feliz, a disfrutar de la vida. A eso vinimos y bueno, espero que les resuene a muchos. Y bueno, más que decirte mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones, Tauro. Y bueno, Tauro, me gustaría que te suscribas, que me des tu like, que comentes, que compartas y bueno, y que me cuentes también en los comentarios a ver quién se vino a declarar, si es un signo de aire, un signo de agua, si es un Piscis, un Cáncer, un Escorpio. Y bueno, para estar al tanto, Tauro. Y bueno, sin nada más que decirte mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones y hasta la próxima lectura. Namaste.